nosotros, me acuerdo que dio una imagen que para nosotros fue muy icónica, porque de hecho supuso... A ver qué dije. Fue el póster de los diálogos R del año pasado. Él habló de la esperanza como una constelación en la que cuando tienes la suerte de haber podido visitar en terreno distintos proyectos o distintas situaciones y el contacto con la realidad concreta, pues hace, ¿no?, que es como pequeñas estrellas, ¿no?, que van dibujando una constelación que generan como esa esperanza de un mundo distinto, un mundo más justo, más fraterno, más como lo soñaba el Señor, ¿no? Una cosa... Entonces aquello para nosotros fue muy icónico y de hecho, bueno, pues el tema de la esperanza ha sido como muy simbólico en nuestro 10º aniversario, que lo clausuramos ya este sábado. Así que nada, queríamos iniciar con Sebastián, siempre disponible, es el anterior secretario general de Cáritas, súper conocido, malagueño, que aquí hay mucha malagueña también, pues malagueño, y bueno, pues decir presentar a Sebastián es difícil por todo su recorrido, porque dices, ¿con qué te quedas, no? Pero yo creo que para nosotros lo más bonito es un hombre, bueno, pues cristiano, con una solidez, ¿no?, y con bueno, pues hay un empaque que para nosotras es muy bonito, que las cosas partan desde ahí y toda una trayectoria, bueno, pues desde haber sido educador de calle hasta llegar a ser secretario general de Cáritas hay muchos años, ¿no?, y mucha experiencia y mucha vida, que eso pues va creando pozo, ¿no? Así que nada, es una suerte poder contar con él y ya esto es todo tuyo, Sebas, y muy bien. Como siempre, como estamos en casa, podéis interrumpir y preguntarle la medida que queramos, ¿vale? Bueno, la presentación que siempre me gusta que hagan de mí es soy de Málaga, del Palo concretamente, para los malagueños pues genera una identidad propia, casado con 3 niños y bueno, pues mi vida gira en torno a una pequeñita parroquia de Alcobendas. El resto son anécdotas que han ido pasando desde la Secretaría General hasta en la universidad dando clase, en comillas, a la Facultad de Teología. Bueno, me decían hablar desde la Laudato Si o desde lo que representa la Laudato Si, de todo está conectado. Es decir, ¿qué podemos reflexionar a partir de esa expresión que 4 o 5 veces el Papa Francisco, en contextos distintos en la Laudato Si, lo plantea? Todo está conectado. Entonces, lo primero va a ser hacer un campo conceptual. Es decir, ¿qué entendéis vosotros con eso de todo está conectado? Aunque me paguen a mí, vaya a trabajar vosotros. ¿Qué significaría eso? Todo está conectado. A ver, tú que has dicho sí a lo del Palo, ¿tú eres de Málaga? Bueno, no, pero casi. He vivido mucho tiempo allí. Ha vivido mucho tiempo allí. Pues venga, eso, todo está conectado. Todo tiene una relación. Relación. Y que se influye. Tiene repercusión. Relación, repercusión. Sí, muy bien. A ver, Fernando, te has sido mi súbdito unos cuantos años. Ahora libremente ya, ahora que no soy nada en tu vida ahora. Causas y efectos. Causas y efectos. A ver, la presi. Bueno, a mí todo está conectado, me habla de pues, esa visión holística, ¿no? Decir, visión. Lo que pasa aquí afecta en otros lugares del mundo. Visión, conexión. Vasos comunicantes. Vasos comunicantes. Muy bien. ¿Alguna ideilla más? A mí me suena a lo que yo hago. O sea, no es solo que las cosas están conectadas, sino lo que yo hago repercute o tiene... Tu vida cotidiana es una conexión universal y global. Bueno, ya lo habéis dicho todo. Es decir, la cosa no da mucho más. O sea, la idea es bien sencilla. Todo está conectado significa
que todo tiene relación, repercusión, y cuando digo todo, todo, que yo mueva este rotulador ahora, está teniendo una repercusión física en el mundo. La ley de gravedad queda afectada, de manera muy pequeñita, pero queda afectada. Ese paso se da también en otros ámbitos, que yo creo que es lo interesante. O sea, la idea es muy sencilla. Todo está conectado, significa vasos comunicantes, conexión, relación, repercusión. Claro, ¿dónde está? Y aquí podríamos acabar la charla. Y el Papa Francisco lo pone en una relación muy directa con el ámbito ecológico, que es de una evidencia aplastante. Con lo cual todo está conectado, es lo que yo contamine aquí tiene repercusión en otro lado. Lo que yo haga en esta selva tiene repercusión en la selva amazónica. Las dos selvas están conectadas. Bueno, claro, pero esto, y es lo que pretendo yo hacer esta tarde, esta idea y esta intuición que tenéis, que es lo que es decir, bueno, ¿y cómo podemos reflexionar esto en este contexto actual? Que yo creo que es lo que hace Francisco, es decir, bueno, vamos a pensar esta conexión en el momento actual. Entonces, mi idea es tratar de hacer un marco de cómo es el mundo actual, teniendo como telón de fondo el tema de la interconexión, y segundo, hacer un recorrido por lo que el Papa Francisco entiende por conexión, porque no solo el Papa Francisco se refiere a la conexión en el ámbito de lo ecológico, que es primariamente como lo dice, sino que también lo hace en el ámbito de lo socioeconómico. Y algo que ha pasado muy desapercibido, también lo hace en el ámbito espiritual. Y él de alguna forma habla de esa ecología cultural espiritual, esa conexión desde el fondo y desde lo hondo. No es solo una conexión físico-ecológica de campos de fuerza, de campos magnéticos, de interrelación físico-química, sino que va más al fondo, va también a lo humano. La gran novedad de Laudato Si no es que un papa saque una encíclica sobre ecología, que ya es una novedad, sino que lo aúna o conecta campos tan distintos como lo espiritual, lo ecológico y lo socioeconómico. Esa es la gran novedad. La gran novedad de Laudato Si es esa. El resto es novedoso que el Papa le dedique una monografía a Laudato Si. Pero lo novedoso es cómo hace ese puzzle holístico que decía, ¿la presi se llama? Rebeca. Que decía Rebeca. Bueno, ¿en qué mundo vivimos? ¿O dónde se da este mundo de conexión? Pues mira, la palabra que creo que mejor define al mundo es el título de un libro de Uribeck, el último libro de Uribeck, que además se publicó habiendo muerto ya él, un libro póstumo que se llama La metamorfosis del mundo. ¿Y cuál es su tesis? Tesis que llevo manteniendo yo un par de años, o sea, soy tan listo como Uribeck, o sea, que eso tiene mérito. El mundo no solo está cambiando, sino que el mundo se está metamorfoseando, es decir, hay una metamorfosis de tal nivel que dentro de unos años al mundo no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Va a cambiar radicalmente. Estamos ya cambiando radicalmente. Y estamos en un momento de tránsito, en un momento de cambio epocal, de tal intensidad, de tal profundidad y de tal aceleración que, como dice algún autor, algún sociólogo español, Inenarity, dice, estamos viviendo en un mundo con una señalización insuficiente. O dicho con un graffiti que he repetido muchas veces, que vi en Quito, cuando conocíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Ya no nos sirven las respuestas que teníamos. Incluso en perspectiva cristiana. Hace unos meses me decía un alumno que el cristianismo era una especie de Wikipedia con respuestas perfectas a preguntas de nadie. Es que eso no nos interesa. Las respuestas son perfectas, pero ya es que eso ya no nos lo preguntamos. Estáis respondiendo a cosas que no nos los preguntamos. Bueno, en ese mundo estamos viviendo. No nos valen las respuestas y no sabemos cuáles son las preguntas.
Esto es muy claro en el terreno de lo político. En el terreno de lo político seguimos con respuestas del siglo XIX, en mitad del siglo XXI, pero tampoco acertamos a decir cuáles son las preguntas que nos tenemos que responder. Por lo tanto, no tenemos solo una ignorancia de contenido, sino una ignorancia de interrogación. ¿Qué tenemos que preguntar realmente? Esto es como cuando un médico tiene enfrente a alguien que no da con las preguntas que tiene que hacerle para ver qué patología tiene. ¿Qué le pregunto para saber lo que tiene? Pues que no sé, ya hay que preguntarle. Le he preguntado qué come, le he preguntado si duerme, le he preguntado si hace ejercicio, le he preguntado si en la familia hubo algún antecedente, ya no sé qué preguntar. Por lo tanto, no voy a descubrir lo que le pasa porque no sé qué preguntar. La anamnesis se me queda a medio camino. Bueno, en ese contexto en el que estamos viviendo. ¿Y qué característica tiene ese contexto en el cual estamos viviendo? Pues mirad, la primera... ¿Esto es el borrador? ¿No da para más? ¿Cuál es la primera? Pues la primera es algo que ya podéis intuir de lo que he dicho, que nuestro mundo es un mundo que vive en una incertidumbre radical. ¿Quién hubiera profetizado que Macron va a salir hace 2 días, el presidente de la República que iba a cambiar toda la política europea con su firmeza, con su idea clara y sencilla de lo que era la política, dando marcha atrás ante un movimiento que nadie sabe ni qué pretende ni de dónde viene, el de los chalecos amarillos? No lo sabía. Yo sé que los de Spínola, los corazonistas menos, pero los de Spínola sois los listos de este contubernio. Bueno, pues aun siendo los listos, hace unos años no hubierais anunciado ninguno y ninguna de los listos y de las listas que iba a haber un Brexit, que un Trump iba a ganar las elecciones, que un Bolsonaro iba a subir al poder, que Vox iba a sacar 12 diputados en Andalucía, en la roja Andalucía. A mí esto me lo describió muy bien una persona sin hogar hace años, que me dijo, Sebas, lo que puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Incluso que un argentino llegue a papa, Es decir, que también pasan cosas buenas. Pero pueden pasar cosas muy insospechadas y que no son previsibles. Y claro, en un mundo que vive a jugar en la previsibilidad, en contarse con el impacto de lo imprevisible, te sitúa en un contexto de incertidumbre tremendamente radical. Bueno, pues primer elemento. Después, si queréis, vamos profundizando. La idea es que cuando no entendáis, no estéis de acuerdo, queráis, me paráis y me hacéis una obra de caridad a mí, que paro un poquito y además participáis, ¿vale? Bueno. Segundo elemento. Claro, ¿a dónde nos lleva esta metamorfosis y a dónde nos lleva esta incertidumbre? A lo que Bauman llama de un interregno conceptual. No tenemos conceptos con el cual llamar a las cosas por su nombre. Y esto nos causa mucha complejidad, porque, fijaros, esto nos pasa muchas veces cuando estamos bajitos de ánimo, y viene alguien que nos quiere y Fernando, ¿qué te pasa? Dice, no sé lo que me pasa, es que no lo sé. Joder, si lo supiera, pero es que no sé lo que me pasa. Bueno, ese no sé lo que nos pasa, ese no poder poner nombre a lo que nos pasa, nos sumerge en un interregno. Sabéis que el interregno es la situación, se ha muerto un rey, todavía no está nombrado el otro, y se genera una situación donde, ¿cómo se llama el rey? ¿O la reina? Pues no sabemos, se ha muerto. Y el siguiente, hombre, será este, pero, oye, estamos todavía en esa parte de interregno, que puede venir un primo que diga que la corona sea para él, ¿no? Esto, en el medievo era muy típico, que llega Ricardo Corazón de León y no deja en la película Robin Hood sea el malo rey, ¿no? Bueno, pues en ese interregno
podían pasar muchas cosas. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Incluso fijaros, si vamos en profundidad al gran reto que plantea la teología, el gran reto que plantea Laudato Si, no es un reto de compromiso moral. Yo creo que la teología moral católica da como para estirarla mucho más y hacerla mucho más radical. El gran reto que plantea Laudato Si a la teología es un reto conceptual, que es cómo situar toda la antropología teológica en un contexto donde la creación tiene un marco muy predominante. Es decir, cómo hablar de la centralidad de la dignidad humana, principio clásico de la antropología teológica, en un contexto donde hablamos que no hay persona sin medio ambiente. Y donde esa centralidad de la persona se convierte en centralidad del medio. ¿Y qué es más central? Un ejemplo concreto, Fernando le resonará. ¿Qué es más importante en un contexto amazónico? ¿Generar colonos, talar árboles para que puedan comer en un contexto de pobreza o cuidar el medio? No, es que si no cuidamos el medio, sí, pero eso dentro de mucho tiempo. A día de hoy yo no tengo papas, yo no tengo yuca. Si corto unos árboles, planto yuca y como. Lo central es la persona. ¿Cómo no centralizar? Bueno, pues ahí hay un gran reto. Y el reto que han acusado y que el Papa Francisco en Laudato Si trata de salir de él, cuando habla de un falso antropocentrismo, pero también habla de un falso ecocentrismo. ¿Por qué? Porque ahí está el reto. Ahí está el reto. Bueno, pues estamos en ese momento. Fijaros, en 4 patadas la historia de la doctrina social de la Iglesia y cómo ha habido momentos donde se ha encontrado con dificultades conceptuales, especialmente en los últimos tiempos. Cuando la Rerum Novarum empieza la doctrina social de la Iglesia, no tiene un problema conceptual, tiene un problema de qué lado se pone. Patronos obreros, cómo mantener un equilibrio que sea a favor de los obreros, pero que no deje muy mal a los patronos. No hay un problema conceptual, hay un problema de equilibrio y de opción. Viene la gran mundialización de la economía, Popularum Progressio, Mater Magistra, no hay un problema conceptual. ¿Cuándo empiezan los problemas conceptuales gordos? Digo, siempre ha habido problemas conceptuales, pero problemas que menean. Pues fijaros, cuando dice Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, que pasó muy desapercibido, la cuestión social hoy ya no es la cuestión del patrono obrero, ya no es la cuestión de la pobreza mundial, es la cuestión antropológica. ¿Qué es ser humano en tiempo de poshumanismo? ¿Qué es la dignidad humana en tiempos donde la dignidad no vale nada? Y el Papa Francisco se plantea la cuestión ecológica y dice, ¿qué es ser humano en un contexto donde la teología de la creación es unificada con la antropología teológica? Bueno, pues hay un conflicto. Estamos en un interregno, donde tirar hacia un lado nos genera mucho conflicto. ¿Por qué la Iglesia, por ejemplo, siempre que salen los temas de género, habla de ideología de género? Rápidamente, como se habla de género es malo, es ideológico, porque conceptualmente la teología no es capaz de soportarlo. Estamos en un interregno. Un tipo de teología tradicional. Bueno, y ahí habrá que generar otro tipo de teología. Bueno, pues esta segunda característica, el interregno. Tercera característica, lo que yo llamo conmoción antropológica. Es decir, estamos en un momento de incertidumbre, de interregno, que nos produce una congoja, que nos produce una conmoción de qué va a ser de nosotros.
Por eso es tan común ahora, en ciertos movimientos, una suerte de milenarismo. Todo el tema de la New Age, de muchas de las sectas, lo que anuncian es el mundo se va a acabar, porque la conmoción antropológica que estamos viviendo es de una intensidad tremenda. Tenemos una cierta congoja de lo que es ser persona, de lo que es ser persona. Potenciado, y cuarta característica, por el enjambre digital, es una expresión de Chulhan. ¿Qué significa esto? Pues mirad, significa dentro de este trasfondo de todo está conectado, la revolución más grande que hemos vivido. A ver, ¿qué caracteriza la historicidad del ser humano? Tú que has estado en Málaga, que algo de lista se te habrá pegado por allí. El espacio, el tiempo. Pues el espacio y el tiempo no lo hemos cargado. El mundo digital no entiende de espacio ni de tiempo. Puede estar aquí y allí a la vez. Y puede estar además instantáneamente en muchos sitios. Cuando hace un par de años, yo creo fue, en Haití hubo la tormenta tropical aquella que parecía que iba a ser huracán, en Madrid estábamos más informados de lo que estaba pasando en algunas zonas de Haití que en el mismo Puerto Príncipe, porque vía satélite se podía tener mejor conexión que dentro del país. Y ya, pero si están al lado, pero no se enteran. Esa ruptura espaciotemporal nos da una nueva categoría de lo humano. Una absoluta nueva categoría de lo humano. Puedo estar en conexión con lo lejano y absolutamente alejado de lo cercano. Fijaros que hace 20 años el gran problema del mundo de la cooperación era, es que al final no estamos cerca de la gente de allá y por eso la gente se compromete con la gente de acá. Y ahora tenemos algo que es al revés, que es que tenemos mucho más cercanos muchas realidades de allá que las de acá. Se ha roto la categoría esa clásica, fijaros, si es que se nota los que pasáis por Málaga. El espacio y el tiempo es lo básico de lo humano. Soy de un sitio y soy de un tiempo. Soy de un sitio y soy de un tiempo. ¿Tú de dónde eres? Joder, de Málaga. ¿De qué año? Del 66. Es que soy ¿de dónde soy? Del mundo, ciudadano del mundo, que quedaba muy bonito antes, pero ahora es verdad. Antes era como una expresión romántica y ahora una expresión real. Eso ha roto, entre otras cosas, el tiempo de lo humano. Fijaros, si me preguntáis, a ver, Sebas, ¿qué habría que pensar radicalmente? Yo creo que el tiempo. O sea, el tiempo clásico que hemos pensado de pasado, presente y futuro con una cadencia, ahora el pasado se hace futuro, el futuro se hace presente y no sabemos dónde vivimos. Y todo, como dice también el Papa Francisco en Laudato Si, a una velocidad de rapidación. Dice, todo se ha rapidado. Estas palabras son muy guay. Cuando yo voy por Roma me río mucho porque, claro, hemos estado sufriendo a papas que escribían raro. Digo, pues Benedicto en alemán y tal, y este papa escribe en castellano. Entonces ahora, ¿cómo traducen los alemanes al alemán rapidación? No balconé la vida, yo toma. Que no hemos ahí jodido con la Silicite y con el Sitzenleben. Para, toma. Rapidación, venga. Balconear la vida. Venga, tradúcelo. Bueno, pues ese neologismo que utiliza el Papa, la rapidación de las cosas. La rapidación de las cosas. Todo tiene que ser ya y rápido. Ya y rápido. Y eso se nota mucho en los que tenemos chavales. O sea, la inmediatez del móvil tiene que ser la inmediatez de la respuesta en lo relacional. En esa conexión, como estamos conectados, todo tiene que funcionar. Ya, pero conexión y comunicación no es lo mismo. Me contaban un chiste el otro día que tiene que ver con las relaciones afectivas, ¿no? O las relaciones sexuales en esa inmediatez, ¿no? De un chico que llega a una discoteca, se encuentra con una chica, no se conocían y dice, hola, yo me llamo Pedro. Dice, pues yo me llamo María. Dice el otro, nos acostamos, dice, pensé que nunca me lo ibas a pedir. O sea, ya. Si no es ya, no sirve. Porque el Facebook es ya, el Twitter es ya,
Las redes sociales exigen un ya. Y un ya que además sea un multitasking. Puedo hacer varias cosas a la vez. Es más, debo hacer varias cosas a la vez, porque si no soy un don nadie. En mis tiempos solo las mujeres tenían esa habilidad. Ahora ya todos, digamos, feminizado. Todos podemos estar atendiendo una conferencia, mirando al móvil, eso sí, peor. Atendemos peor, miramos al móvil peor, nos estrellamos más en el coche, porque en realidad quien está hecho para hacer varias tareas es el animal, que tiene que estar comiendo y vigilando que no se lo coman. El multitasking biológicamente es una nota de instinto. Sálvese quien pueda, por lo tanto tengo que hacer varias cosas a la vez para que no me pillen. No es una atención del humano que tiene esa concentración en algo en lo cual se pueda centrar. Por lo tanto, vivimos en ese enjambre digital. Otra característica más, pues mirar, lo voy a poner de otra manera. Bueno, después lo pongo, porque la gracia es la palabra. A ver, tú que sonríes mucho, que me estás motivando mucho con esa sonrisa permanente. ¿Qué es un analfabeto? Analfabeto. Alguien que no conoce las letras. Pero bueno, ahora mismo se habla de analfabeto digital, por ejemplo, también. Pero en el sentido clásico es alguien que no sabe leer y escribir, que no conoce las letras, que no puede comunicarse de esa forma. Es decir, siempre hemos unido ignorancia con falta de. Con falta de. Bueno, pues en este mundo sigue existiendo sigue existiendo esa realidad de una ignorancia por falta de conocimiento, pero tate que no hemos encontrado con otra ignorancia, que es por saturación de información. Somos ignorantes informados. Nunca hemos tenido tantos datos como ahora y nunca hemos sido tan tontos como ahora. Toda la filosofía del Big Data, del acumula, nos está sumiendo en un no sé nada. Cuando los alumnos les mandan un trabajo, rápidamente van a Google, a Internet. Cuando le preguntas algo de teología, claro, ellos no saben distinguir entre si es luterano, es protestante, es una secta, es algo del New Age. Ellos ven Jesucristo y lo cascan. Y te cascan unas barbaridades. No es que lo ponía uno que Jesucristo estuvo en la India cuando resucitó y que después volvió otra vez a morir en Jerusalén. Oye, pues si lo dice Internet, pues será verdad. Digo, pero hijo de Dios o hija de Dios, pero contrasta un poquito la fuente. Ya, pero lo decía. Entonces, me duele el pie, voy a ver en Internet qué me pasa. Tengo un cáncer, esto es un cáncer. Claramente tengo un cáncer de pie, porque me duele el pie y además me guiña el ojo, con lo cual esto es cáncer de pie. Bueno, no somos conscientes de la ignorancia que genera la saturación. Porque, igual que ahora en sociología del conocimiento, lo que cuesta más dinero no es tener datos, no es el Big Data. Lo que cuesta más dinero es el Smart Data, el dato inteligente. ¿Cómo hago un filtro para poder amasar esa ingente cantidad de datos? ¿Quién es el listo en la actualidad? El que tiene la capacidad de seleccionar. Quien tenga la capacidad de seleccionar, entre comillas, tiene el poder. Por eso ahora todo el mundo de los algoritmos que son capaces de sacar información de una masa ignota de datos son básicos. Son básicos. Bueno, pero en ese momento de conexión infinita, claro, nunca hemos estado conectados con una biblioteca tan grande y al día. O sea, cualquiera de nosotros ahora saca el teléfono y tiene millones, infinitos, tiene tantos datos que no puede acceder a ellos. Y eso ocurre por primera vez en la historia de la humanidad. Por primera vez. Ya no hay especialistas en nada. Es imposible ser especialista en nada. Uno ya no puede ser ortodoxo. Hay una imposible ortodoxia. No puede conocer todo. Ahora somos todos heterodoxos. Bueno, esa ignorancia informada es básica para el momento que vivimos.
Bueno, y hay otra característica que a mí me gusta señalar, que es, fijaros, porque esto suena como todo medio negativo, pero en realidad es lo que es. Nos podrá gustar o no, pero es lo que es. Lo que tendremos que rearmarnos en este contexto. En este contexto. Bueno, hay una clave que me parece importante, que es una vuelta, un recordar, un tratar de buscar, un rasgar la realidad para ver si nos encontramos y desvelamos de vuelta a eso que podemos llamar el mundo espiritual, que luego diré. Es decir, fijaros, el mundo cada vez, esto que voy a decir no es verdad, pero como figura pedagógica, el mundo cada vez igual es menos religioso, pero es más espiritual. Las formas clásicas de religión están muy tocadas. Y están empezando a aparecer unas nuevas formas de relacionarse con lo trascendente, que son menos institucionalizadas, son más personales y más subjetivas. Esto tiene matices, ¿eh? Digo, no es toda la verdad, pero especialmente en el mundo occidental sí es bastante verdad. Sí es bastante verdad. Bueno, pues en ese contexto decimos, todo está conectado. También la incertidumbre, ¿eh? También en cualquier isla del Pacífico viven esa incertidumbre, que vendrá bien por vía ecológica, bien por la vía de la información, bien por la vía de la geopolítica, viven esa incertidumbre. Claro, el panorama que tenemos en España. O sea, nadie se atreve a hacer un pronóstico de aquí a 2 meses. Ni económico, ni político, ni religioso. Es decir, mañana podemos estar con los chalecos amarillos en España, perfectamente. El día 21 se puede liar parda en Cataluña, perfectamente. O no pasa nada. ¿Puede agotar la legislatura Pedro Sánchez? Puede agotarla. O puede convocar elecciones mañana. Si coger cualquier tema de política, acostaros por la noche leyendo sobre ese tema y levantaros por la mañana. En muchos de los casos ha cambiado, incluso cuando dormimos, lo que se ha dicho y el planteamiento que hay. Bueno, en esa conexión está esa incertidumbre. Y la incertidumbre de Francia llega aquí, y la incertidumbre de Bolsonaro llega aquí. Son incertidumbres que llegan. Pero también nos vemos sin asideros conceptuales. Lo voy a decir en modo provocador. Esto tampoco es verdad, pero esto es para provocar, ¿vale? Hace 25 años, si queríamos hacer una propuesta teológica progresista, no sé qué diríamos, la teología de la liberación. Y era donde bebíamos todas aquellas personas de un cierto compromiso social. Hoy tenemos que beber de muchos sitios. De muchos sitios, de muchas teologías, de muchos movimientos no teológicos, de distintas sociologías. No tenemos una interpretación clara de lo que era. Tampoco lo era en aquellos tiempos seguramente y lo magnificábamos, pero sí que al menos lo vivíamos. Bueno, en ese contexto donde se da la conexión. Y fijaros, a mí me parece muy importante, si os quedáis solo con esto, yo ya me voy contento. Cuando hablamos de todo está conectado, muchas veces hablamos de dos cosas que son distintas, aunque utilizamos el mismo concepto, que es, todo está conectado en el sentido más físico, más comunicativo, más informacional, es decir, una descripción de hechos, pero el todo está conectado se conforma también como una búsqueda de interdependencia ética, es decir, también es un planteamiento normativo. No es solo lo que pasa, sino lo que nos gustaría que pasase. Y ese cruce a veces no lo definimos bien y confundimos lo ético con lo que pasa y lo que pasa con lo ético. ¿Me explico? A ver, explícamelo tú, que tienes pinta de buen alumno. Veamos. Examen. Has dicho, confundimos lo que pasa con lo ético y lo ético con lo que pasa. Entiendo que eso va un poco, bueno,
no sé si entiendo o me invento que eso va un poco con lo de la construcción de la verdad, ¿no? Bueno, sí, como todo está conectado, respuesta válida, pero bueno. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todo está conectado. El crecimiento económico está conectado con la pobreza. Y podemos llegar a decir que el crecimiento económico es lo que acaba con la pobreza, porque todo está conectado. Y acabamos haciendo una realidad, crecimiento económico, final de la pobreza, o sea, un teórico dato con una aspiración. ¿A qué aspiramos para evitar la pobreza? Al crecimiento económico. No, eso es un hecho, porque el crecimiento económico no acaba con la pobreza, aunque tiene una relación con la pobreza. Pero acabamos haciendo un hecho, lo hacemos aspiración, lo hacemos normalidad, lo naturalizamos. Como esto es lo que pasa, pues ¿qué vamos a hacer? Otro ejemplo. Contaminación en Madrid. Como estamos contaminados, pues ya no hay que hacer nada. Y si se hace algo, pues Carmena está loca. Como es lo que pasa, lo hacemos también aspiración. De alguna manera lo que nos está pasando como mundo es que estamos, yo diría que como nunca en la historia de la humanidad, achatando tanto las utopías o los anhelos que al final acabamos divinizando lo que pasa. Y lo que pasa es lo único que puede pasar. Y lo que pasa es lo deseable. ¿Me he explicado mejor? No me gusta la pregunta, ¿no? No, ya te he mirado con cara de miedo. También va un poco por no ir a las causas profundas de las cosas. Por no ir a las causas profundas, por defender los intereses de los poderosos, por no tener articulado distintos pensamientos para afrontarlo, por tener miedo a afrontar la verdad. Yo creo que por una amalgama de cuestiones, no solo por una. Pero una cosa es que yo mueva el lápiz y esto genere una conexión a nivel mundial, y otra cosa es que sea bueno que yo levante el lápiz o no. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo esté conectado con la selva brasileña, con mi modo de vida cotidiano. O sea, si yo contamino, yo estoy impactando en Manaos, y estoy impactando no indirectamente, estoy impactando directamente. Es verdad que con una causalidad compleja, pero directamente, a que sea buena que yo contamine, que sería un concepto normativo. O que sea verdad que todos estamos conectados, el mundo digital lo hace, a que realmente esa conexión sea una comunicación interpersonal verdadera, buena y deseable. Es un concepto ético, y el otro un concepto físico, sociológico, ecológico, del signo que sea. ¿Vale? Bueno, pues moviéndonos en este mundo complejo, ¿de qué nos habla el Papa de que todo está conectado? Bueno, pues nos habla, yo creo que a tres niveles fundamentales. Todo está conectado a nivel ambiental, que fijaros, aquí ha habido una gran transformación. Hemos pasado de no hace muchos años a ver un cuerpo grande de negacionistas, a ver ahora un cuerpo muy pequeño de negacionistas. Es verdad que ahora sale un Trump y parece que son muchos más, pero sí que hay una diferencia clarísima. Antes, en el mundo de la academia, en el mundo de los científicos, había una división bestial a muerte. Hoy esa división prácticamente no existe. Ahora la división se da en el campo de la aplicación política. Pero en el campo de la ciencia puede haber matices, puede haber en los pronósticos que se hacen, pues que no sean verdad, que usted es más catastrofista, que esto se... Bien, pero que hay un impacto ecológico enorme en la humanidad y que va a producir una serie de hechos y consecuencias muy graves, eso prácticamente no lo niega nadie. A verlo siempre los hay, pero es un consenso grande. Es decir, todo está conectado. El todo está conectado nos lleva a algo muy claro, que es lo que decía, esa conexión nos lleva a una responsabilidad mucho mayor, porque ya la conocemos y la reconocemos. Ya no es una idea de un sabio loco, no, ya es algo
bastante aceptado. Es algo bastante aceptado y que va a tener un impacto desde las migraciones a nuestra calidad de vida, al planteamiento de la biodiversidad. Bueno, pues ahí había estado ya con Yayo y con Anaí viendo este tema, y tampoco me voy a extender porque saben más que yo de esto y lo hacen mejor, ¿no? Pero bueno, pues la contaminación, el tema del agua potable, el tema del calentamiento global, bueno, pues está ahí, está ahí. Y yo ahí no me voy a parar más porque es tan evidente que lo indignante es que no nos lo tomemos de manera mucho más seria a lo que lo hacemos. Incluso los concienciados, incluso los concienciados. Es un tema, y especialmente a nivel eclesial, que todavía nos suena raro. Todavía nos suena raro. O sea, si tú vas a dar... bueno, esto sí, perdón. Si tú vas a dar una charla... No, si esto muy bien, si era nada, era poquito. Bueno, pero por si Bueno, acaso, todo está conectado, muy bien. Fijaros, si yo voy a dar una charla a una comunidad cristiana sobre la austeridad y la ayuda a los pobres, en general se va a entender y se va a coger. Podemos poner matices, joder, pues usted es muy radical, poco radical, habría que ser más radical, pero es verdad que vemos una conexión entre el estilo de vida económico de nuestras comunidades y el que haya personas empobrecidas en el mundo. Ahora yo voy a decir, la temperatura que tenéis aquí tiene impacto en las comunidades populares de allá y tenemos que pasar un poquito más de frío. Un poquito más de frío, no estoy siendo radical. Bueno, en fin, hombre, eso habría que ver, no sé qué, no sé cuánto. Si yo dijera, tenéis que pasar hambre porque hay gente que pasa hambre, después igual a escondida comemos. Pero la idea se acepta. Todavía el mundo de lo ecológico no está entrando bien. Y hay una corriente grande que está articulando un discurso que lo que hace continuamente es ridiculizar todo ese tipo de propuestas, especialmente en el ámbito eclesial. Fíjate esto de la parroquia, fíjate estas monjitas que dicen que van ahí en bicicleta en vez de en coche, pues fíjate estos jóvenes parroquianos, fíjate esto de los de Espínola que dicen... Entonces, ridiculizar esa actitud para quedar absolutamente fuera. La Iglesia sí que tiene mucha tradición en ayuda a los pobres, con todos los fallos que queramos, con todos los pecados que queramos, pero sí que tiene una gran tradición, sin embargo no tiene esta otra tradición. Bueno, pues el Papa ahí, primero lo pone encima de la mesa con nombre propio dentro de la teología y nos dice, señores, señoras, esto tiene que ser un elemento prioritario, porque sin casa donde vivir, la casa común, la tierra, no hay vida. O sea, es tan gordo como eso, no hay vida. Segundo elemento, el elemento social. Claro, todo está conectado en lo social y en lo económico también. En los últimos, desde el año 2002 hasta la actualidad, el 1% más rico de España ha más que duplicado su fortuna. Desde el 2008 hasta aquí ha subido en 1.400.000 personas la exclusión más severa. Todo está conectado. Claro que todo está conectado. No es casualidad que los más ricos cada vez tengan más y cada vez los más pobres tengan menos. Todo está conectado en lo social. No es casualidad que tengamos un estándar de vida, de calidad de vida cada vez mayor en algunos países y sea menor en otros países. O que dentro de los mismos países convivan distintos estándares. Todo está conectado en lo social. Eso tampoco es una novedad del Papa Francisco. La gran novedad del Papa Francisco es cuando dice que la pobreza y el problema ecológico van de la mano. No hay dos crisis, una medioambiental y una social, sino que vivimos una crisis socioambiental.
Esa es la novedad del Papa. Fijaros, después de la Laudato Si, yo llevo desde los 20 años trabajando en el mundo de las organizaciones sociales. Nunca me había visto en una reunión formal con Greenpeace. Nunca. En una reunión formal. Habíamos coincidido en congresos, en cosas, pero una reunión para ver qué hacemos, nunca. Cuando escribió Laudato Si, de las organizaciones que más alabó el documento fue Greenpeace. Cuando la Jornada de la Juventud en Cracovia, había un grupo de jóvenes de Greenpeace, no creyentes, que recibieron al Papa con un gracias Francisco por la Laudato Si. Porque esa conexión de lo verde con lo rojo, lo social, era tremendamente novedosa y es tremendamente novedosa en la Iglesia. Fijaros que además vivíamos esas contradicciones. Yo recuerdo cuando en el año 2008 llegué a secretario general de Cáritas, nos encontramos con un problema que era todo el problema amazónico y el problema de la pobreza. Bueno, se sigue viviendo de alguna forma entre colonos, por ejemplo, y personas de tribus autóctonas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué defiendes? ¿Lo social? ¿Lo ecológico? No, es una misma crisis. Es una misma crisis. Hay una conexión absolutamente directa. El impacto ecológico va a producir un impacto social. Pero un hecho claro y evidente es el tema de una nueva categoría de refugio, que es el refugiado ecológico. Hace 20 años le preguntamos a alguien que va a haber una causa de refugio que sea la ecológica y se ríe de nosotros. Nos diría iluminado, de todo. Bueno, ya hay jurídicamente esa categoría. Y es más, se prevé que en el futuro cause millones de personas en movilidad. Hace unos días leía, no lo leí solo, que hay una isla en Polinesia, me parece, que en no sé cuántos años va a desaparecer. Bueno, y la gente que vive allí, bueno, es verdad que ahora mismo en esa isla vive poca gente, pero vive gente. Pero en otros espacios vivirá mucha más gente. Vivirá mucha más gente. En Benín, me parece que era, Cáritas Cuenca tenía un proyecto de una escuela que ha puesto 3 fotos de los últimos 15 años que era tremenda. La primera foto era el mar, la escuela, la segunda era la escuela tenía playa y la tercera es no había escuela. Bueno, pues ahí había gente también. Ahí había gente. Y son gente que se va a mover. Es decir, el impacto social tiene una relación directa con el impacto ecológico y el impacto ecológico tiene una relación directa con el impacto social. Bueno, pues todo está conectado en ese ámbito también. Bueno, pues ahí es donde hay que ver cuáles son esas conexiones. Y por último, y yo creo que ha sido menos visto, menos significado, porque hasta ahora en estas dimensiones no ha aportado nada nuevo. De lo que dice el Papa Francisco es, claro, hay también una conexión en lo espiritual. Es decir, empieza a haber un nuevo modo de reflexión que apunte a esa conexión en lo espiritual. Que es verdad que hay como movimientos muy extremos, está desde los biosóficos, digo que hay como una espiritualidad pues muy gnóstica en el fondo, muy de la New Age, muy de campos magnéticos, muy de energías, que tu energía es positiva o negativa, es decir, hay un mundo ahí esotérico, pero es verdad que también hay un esfuerzo que está siendo bastante argumentado, bastante experimentado y bastante abierto. ¿Qué es lo que dice? Lo que al final yo creo que nos quiere decir el Papa Francisco, y dicen estas corrientes, no las esotéricas, sino las que están trabajando en otra línea de una mística más universal, lo que nos dice, para encontrarnos en lo humano tenemos que ir al fondo de lo humano. No hay otra vía. Fijaros que en los últimos 70 años, los últimos 100 años, voy a ir a la malagueña exagerando un poco, hemos vivido que la acción era lo que salvaba al mundo. Y en este momento lo que empezamos a ver es que evidentemente la acción es necesaria, pero sin la pasión de lo humano no cambia nada. Y donde nos podemos encontrar los humanos es cuando vamos al fondo.
Y es una convicción que empieza a aparecer en muchos núcleos muy diferentes. En núcleos más de religiosidad oriental, en núcleos más de espiritualidad que tiene que ver con lo psicológico, el mindfulness, todos estos movimientos que hay ahora, en un movimiento más filosófico, Luc Ferry en Francia, por ejemplo, que habla de distintos niveles de trascendencia. Si se empieza a hablar para lograr que esa conexión vaya en positivo, tenemos que hablar de esa conexión en lo espiritual, en lo fontanal. Por eso cuando el Papa habla de ecología integral, mete también lo cultural espiritual. No mete solo lo social, no mete solo lo ecológico, que ya sería una novedad, sino que mete también lo personal, antropológico, espiritual, cultural, ese escenario que es tremendamente novedoso. Es decir, esa conexión que ya se da en lo ecológico, esa conexión que se da en lo social, es una conexión que hay que buscar también en lo espiritual, en lo fontanal. Y esa es una conexión que tenemos mucho más ignota, mucho más desconocida, mucho menos trabajada. Rahner dijo ya hace años que el cristiano del futuro sería un místico o no sería nada. Es decir, sería una persona con una profunda espiritualidad o no sería cristiano, porque ya la fuerza cultural no tendría peso. Mi padre fue cristiano porque nació en Málaga. Yo fui cristiano porque nací en Málaga y me mantuve. Mis hijos, ya alguno se declara cristiano y alguno no. Es decir, ya no hay esa presión ambiental. Ya no soy cristiano por la gracia de vivir en un estado cristiano, sino porque hago una elección. Bueno, pues, ¿cómo se da esa conexión? ¿Cómo buscamos esa conexión? ¿Cómo trabajamos también esa conexión? ¿Cómo ponemos en valor esa conexión? En el último año, pues hace ahora más o menos un año, estuve pasando 10 días en el Tapajós, en Brasil. El Tapajós es un afluente grande de la Amazonía, conviviendo con los indios Mundurucú. Fui con Sonia, estuvimos allí con Fernando, con gente del CIMI. Una de las muchas enseñanzas fue que la conexión entre una lengua que no conocía, muchos hablaban portugués, que sí que podía haber una cierta comunicación, pero otros no, era cómo se da esa conexión desde lo profundo. Una conexión que no sé ponerle nombre, que no sabemos ponerle nombre, pero que vas viendo que ahí te encuentras, que ahí hay encuentro. ¿Que es un encuentro misterioso? Sí, pero hay encuentro. Y que en ese encuentro después tiene muchos adjetivos. Y el mío es cristiano. Y seguramente será un adjetivo que yo trato de poner en superioridad a otros. Porque estoy en mi derecho igual que ellos tratarán de poner en superioridad su cosmovisión. Pero ahí hay conexión también. Esa pérdida de conexión, fijaros que en los otros dos campos la conexión es evidente y la conexión es solo ideológicamente parada. Pues te viene un Trump y te dice, esto del cambio climático es mentira. Pero no es científicamente parada. La social es evidente. Lo que pasa es que hay gente que le puede parecer bien que haya ricos y pobres. Y de hecho así lo dice. O sea, no pensar que todo el mundo está en desacuerdo con que haya ricos y pobres. Hay mucha gente que le parece bien, que eso estimula, que es lo normal, que es lo natural. Incluso desde la misma iglesia se dice, siempre, ya dijo Jesús, siempre habrá pobre entre vosotros. Ahora, la conexión más espiritual es desconocida. No hay nadie que la niegue porque tampoco hay mucha gente que la conozca. Y es un camino que va a estar por recorrer esa ecología o esa ecología ambiental, espiritual, cultural. Bueno, pues ahí también un camino que tenemos que hacer y que recorrer. Bueno, hemos visto un mundo que yo decía que era un mundo en metamorfosis. Hemos visto esa conexión que el Papa ve en esos tres elementos, en lo ambiental, en lo socioeconómico y en lo espiritual cultural. Vemos cómo hay evidencias
claras de esa conexión. Vemos también como el Papa Francisco ha hecho esa fuerte conexión entre lo social y lo ecológico. Eso es novedoso. Aunque pudiera ser más o menos evidente, eso es novedoso y eso nos cambia el pie. Nos cambia el pie, esas conexiones. Los verdes eran los que plantaban lechuga y nosotros éramos los del trabajo de lo social. Bueno, pues tenemos que plantar lechugas también, porque el plantar o no lechugas tiene que ver con lo social. Uno de los proyectos que más creció en Cáritas en los últimos tiempos fue el de los huertos ecológicos. Eso, hace 20 años, impensable. O sea, que un medio tanto de sustento personal y familiar como de cuidado de la naturaleza iba a ser algo con tanta y con tan directa conexión, absolutamente impensable. Bueno, pues esa conexión está hecha y bueno, esa cultural espiritual que tenemos que ir descubriendo. Bueno, ese es el panorama que tenemos. ¿Algún feedback? ¿Qué hora es, Fernando? No tiene. Las 8:10. Vale. A mí estas características me parecen dramáticas, es decir, tal como las contabas, la situación actual que hay, y yo creo que sí que hay cosas positivas en todo esto y que tendríamos que ser capaces, ¿no?, de sacarlas, no solo esa parte más negativa como la planteabas. Sí, fíjate, Fernando, seguramente un problema mío actitudinal. Yo no la he planteado como negativa, yo la he planteado como que son. O sea, la incertidumbre puede ser muy positiva, porque cualquier cosa puede pasar, positivo o negativo. Pero vivir en que todo puede pasar es muy fastidiado. Es muy fastidiado. Lo dramático no es la consecuencia o la situación, lo dramático es cómo vivir esa incertidumbre. En el mundo de la enfermedad, ¿tú cómo vives mejor? ¿Sabiendo lo que tienes o esperando a que te digan lo que puede tener? Al final deseamos saber lo que tenemos. Lo que más nos duele es la situación de incertidumbre. Si ¿tendré esto o no tendré esto? Después, evidentemente, me dicen, tienes esto y es malo, y me vengo abajo, evidentemente. Pero una vez asumido, pues, pero esa sensación de incertidumbre es no es ni positiva ni negativa, es tremendamente humana y antropológica. No poder poner nombre a las cosas. Cuando uno habla en otro idioma que no es el suyo, cago un día que mal lo pasa cuando quiere decir algo y no es capaz de decirlo. Dice, joder, si yo pudiera, yo recuerdo alguna de las reuniones cuando volvía de Bruselas, me preguntaba mujer, ¿qué tal la reunión? Y digo, joder, si llega a ser en español ganamos, pero en inglés me ganan, porque no tengo concepto. Bueno, no es ni bueno ni malo, porque el esfuerzo en buscar el concepto es positivo, pero es verdad que esa situación también es muy paradójica. La conmoción antropológica, claro, vivir con las heridas, y las heridas no por pobreza, eso, fijaron, aquí no he mencionado nada de pobreza, ni nada de injusticia, he mencionado lo que hay. Eso es lo que hay. Pero esa conmoción, pues claro que nos resitúa, porque vivimos acongojados. Esa expansión comunicativa, esa ruptura espacio-temporal, bueno, pues muchas cosas muy buenas, pero para otras es tremendo. Joder, se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo esto que utilizan bueno, iba a decir los jóvenes, no, pero todo el mundo, para encontrar novio o novia? El Tinder. El otro día tuve una conversación sobre el Tinder con algún universitario. Bueno, fue deliciosa. Pero tú dices, joder, claro, esto... O sea, es un nuevo mundo. Digo, bueno o malo, nuevo. Nuevo. O sea, yo no sé cómo abordar, pero... O sea, de eso de salir por la noche y empezar a dar me gustas para ver si hay alguien cerca que te diga que sí, bueno, pues yo no sé si es bueno o malo, pero nuevo es. O sea, en mi tiempo era pico y pala. Y ahora es ta. Bueno, fíjate, seguramente es porque yo lo expreso mal o lo expreso con ese tono negativo, pero esto es lo que tenemos. Tenemos el Big Data.
Y eso lo tenemos para elementos muy positivos y para elementos muy negativos. He llegado un poco así ajustado de hora, pues hemos estado en una reunión en la universidad. Joder, esto es tremendo, digo, la verdad que asusta, es verdad que asusta, digo, poco es. Claro, ahora todo se trabaja por plataformas digitales, ¿no? Hay una plataforma, la Moodle, que es la como muy utilizada. Bueno, pues hay algoritmos que después de una semana de clase te dicen que el alumno va a catear. O sea, que tú entres a un gran centro comercial y te ven por edad, por no sé cuánto y por estado civil, ya sabes lo que vas a comprar. Es verdad que igual no tú lo que vas a comprar, pero la gente de tu perfil lo que va a comprar, claro, pues, no sé si es bueno o malo, pero de luego es nuevo. Y eso significa una conexión, esa conexión pasado, presente y futuro se ha roto. O sea, los grandes amasadores de datos ya saben lo que tú vas a hacer en el futuro antes de que tú lo hagas. Con respecto a determinadas cuestiones, de compra, de situación, de lugares en los que has estado. Entonces dice, ¿eso es bueno o malo? Eso es nuevo. En Madrid, ya no por el uso de tecnología digital, sino con uso de tecnología analógica, te graban al menos como media 7 veces al día. Cuando vas a un supermercado, cuando te montan en el metro, con el cartelito, por su seguridad le estamos grabando. Digo, pues será por la tuya, por la mía no. A mí me estás jodiendo grabándome. Es bueno, es nuevo. Ahí también hay otra cara B, ¿no? Que es, si no existiese esa posibilidad tecnológica, pues muchos movimientos sociales que ahora mismo están conectados no se podrían conectar, no nos enteraríamos de por qué el fracking hace daño a la tierra y es malo, no nos enteraríamos de lo que pasa en la Amazonía. O sea, yo creo que hay una realidad que yo creo que puede ser positiva y que puede ser muy rica para eso, para conocer lo que pasa en el mundo. Sí, te doy la razón. Es nuevo y por lo tanto hay que verlo. Pero fíjate, en este momento yo te diría, eso yo lo hubiera dicho con esa contundencia hace 4 años, 3 años, incluso 2 años. ¿Quién está detrás de los chalecos amarillos en Francia como movimiento social? O sea, ¿quién maneja los movimientos sociales? Es que te da pavor. Te da pavor. Sí, ¿por qué sale Trump en Estados Unidos? ¿A quién le interesa? Bueno, pues parece que hay conexiones directas, digo, y no quiero hacer así, ¿cómo lo llaman eso? Lo de buscar culpables por todos lados. No, hay una palabra así, bueno, lo de la teoría de la conspiración, ¿no? Es decir, los grandes poderes mundiales están ahí dándole al botón de lo que tú tienes que dar en Facebook y en Twitter. Pero oye, cuidado, cuidado en estos momentos de cómo esos grandes movimientos... ¿Quién movió la primavera árabe que todos celebramos? Porque fue una revolución que empezó en las redes, no solo, pero en las redes. Celebramos, en aquellos momentos, yo recuerdo que fue, ha llegado la democracia incluso a los países árabes. ¿Qué podemos decir después de 5 o 6 años de aquello? ¿Quién estaba detrás? Entonces, ¿es verdad? Digo, que es verdad. Fijaros, lo peor de todo, o lo mejor de todo, o lo no sé de todo, es que hemos perdido la autonomía sobre nuestras vidas, de una manera muy intensa. El todo está conectado, no se ha convertido, y ese es el reto, que lo convirtamos en una interdependencia de desarrollo, sino en una pérdida de capacidad de autonomía sobre nuestras vidas. Y ese es el reto que tenemos ahora encima de la mesa. Y yo os anuncio, voy a hacer de profeta, digo, como queda grabado, en poco tiempo el mundo digital va a cambiar radicalmente. No solo por el ámbito tecnológico que va a cambiar, sino porque no va a ser open source, digo, se va a pagar por entrar en ese mundo. Todo esto que tenemos ahora gratuito o cuasi gratuito va a ser bestial,
O sea, tú en Google no pagas prácticamente nada. Es verdad que venden tus datos después, es decir, pagas de manera indirecta, pero pues igual puedes buscar jugadores de fútbol de los últimos 50 años gratis, pero cuando vayas a buscar una información te van a cobrar, una información relevante, o por el Google Maps, o por tantas cosas. Tecnológicamente va a cambiar en el panorama de acceso, es decir, yo creo que se va a perder democracia en el ámbito digital. Ya no lo había radicalmente, pero se va a perder mucha más democracia en el ámbito digital. Y después tenemos ahí el gran reto de lo que va a suponer la robótica e inteligencia artificial, que eso es un impacto tremendo, ¿no? Esa es la llamada revolución 4.0, ¿qué va a significar para el mundo del trabajo? ¿Qué va a significar para el mundo de lo humano la inteligencia artificial? Entonces son retos de tal calado, claro que todo está conectado, pero son retos de tal calado que a quien no le asuste, voy a pontificar, a quien no le asuste es un imprudente y al que se resista es un fundamentalista. Entonces, el cómo situarse en esa tensión entre que no sea una imprudencia temeraria y que no sea un generar dique a una mejora que pueda haber en el mundo tecnológico. Pasarlo al mundo de la biología. Hace 2 semanas o por ahí salía el tema este de China, de la célula, de la modificación genética en una niña, me parece que era, para hacerla inmune al virus del SIDA, ¿no? Pues toda la comunidad internacional, bueno, ahí tenemos otro reto. Es decir, ¿cómo vamos a valorar la posibilidad de fabricar vida humana? Claro, sería imprudente no decir, oye, esto es muy serio, ¿eh? Pero también es verdad que si técnicamente se puede hacer, va a acabar haciéndose. ¿Cómo situarte ahí? Yo quería hacer una pregunta. ¿Se puede llegar a un paso de frenada en cuanto a los temas de redes sociales y que estamos controlados por no se sabe qué? ¿Se puede llegar a una involución, me refiero, de grupos de personas, grupos de sociedades enteras que pueden decir, hasta aquí hemos llegado, tenemos que retroceder un poco porque esto se nos va de las manos? No me refiero, puede ser políticamente o decir, vamos a una revolución. No tengo capacidad de contestarte a esa pregunta. Es decir, yo sí que creo que va a haber movimientos, como lo ha habido en otros ámbitos, de decir nos retiramos de este mundo. Pero no creo que llegue a decir acabamos con este mundo. Va a haber pues minoría cualificada que diga me voy a escardar cebollino y no me voy a conectar, pero eso significaría un cambio, o sea, eso sería el fin del mundo, no en el sentido de que se acabe el mundo, de un mundo absolutamente nuevo. Porque ahora mismo sin el mundo digital no podríamos movernos. Hace un año por ahí comí con los altos mandos policiales por un tema de trabajo. Y claro, cuando tienes policías de estos de alto rango, pues curiosea a ver dónde están las cosas, ¿no? Le preguntaba, ¿cuál es la mayor amenaza tal? Yo pensando en el terrorismo islámico, claro. La mayor amenaza que hay, la mayor amenaza es el ciberterrorismo. Dice, no hay nada que no esté gestionado ahora con el mundo digital. Nada. Paralizamos sistema sanitario, sistema educativo, sistema policial, todo. Claro, si hay ese apagón, es que no es concebible. No es concebible sin un crack y sin una revolución, a mi entender. Puede haber progresivamente que pierda, pero ahora mismo, es más, todos los pronósticos es de intensificación de ese mundo digital, de las tecnologías de inteligencia artificial, los blockchain, todo va en esa línea. Sí, pero me refiero que es a consecuencia de un paso de frenada de ciberterrorismo ya bestial, vamos, que se haga incontrolable. No lo sé. Digo, si me hubieras preguntado esto cuando la Guerra Fría con las bombas atómicas, pues no te hubiera sabido y me hubieras dicho, y por una pasada de frenada, joder, acaban apretando el botón. Pues en aquel momento te podía haber dicho, pues sí, o pues no, o no sé. Yo creo que esas pasadas de frenada no son previsibles. Yo no tengo capacidad de saber
si son previsibles o no. La Guerra Fría, que era un paso de frenada con el tema nuclear, pues ese paso de frenada fue moderado. Pues seguramente esto tienda a una cierta moderación. Yo no tengo capacidad de ser profeta, y cuando lo soy me equivoco. Pero la cuestión es, fíjate, esa pregunta que tú has hecho, o la que hacía él, de decir, intensificar lo digital para buenas causas, ambas son posibles, porque estamos en un momento de incertidumbre radical. Lo que sí, y vuelvo a tu pregunta, es, tenemos una idea del mundo digital equivocada en tanto a la diferenciación entre uso y cambio en nuestras vidas. Si seguimos viendo el mundo digital como si fuera un martillo. Si un martillo es un artefacto y fue un descubrimiento técnico en su tiempo. Yo un martillo puedo cogerlo para clavar un clavo o puedo cogerlo para darle en la cabeza. Entonces la teoría de la tecnología la puedo usar para el bien o para el mal. La tecnología no es buena ni mala, sino que depende del uso que le demos los humanos. El mundo digital nos ha cambiado la vida, cosa que no hizo el martillo. El martillo dependía del uso. El mundo digital ya a todos nos ha cambiado la vida. ¿Hay alguien que no tenga un smartphone aquí? Bueno, pues aunque no lo tuviera ahí, os ha cambiado la vida también. Aunque no lo tuviera ahí. Entonces, el mundo digital penetra de una manera que no habían penetrado otras revoluciones. Y sobre todo penetra con una velocidad que no habían penetrado otras revoluciones. O sea, las revoluciones tecnológicas te vienen en años. Una revolución industrial tarda un siglo. Entonces, eso nos cambia la vida. Esa es una conexión tan instantánea, tan multilocalizada, tan grande, o sea, excede lo humano por todos lados, que es que nos cambia la vida. Tenemos otra vida que teníamos, utilicemos o no internet, porque hay gente que no lo utiliza. El pastor del pueblo de mi suegro no tiene internet y su vida ha cambiado totalmente. La cooperativa sabe el número de litros de leche que tiene porque cuando el bidón da no sé qué, le da una señal y van a recogerlo. Y el pastor ni siquiera sabía que eso existía. Él decía, no, vienen cada 2 o 3 días. Él creía que venían de casualidad. Y no venían de casualidad, venían cuando tenía, me lo invento, 500 litros. Bueno, nos ha cambiado la vida. Después se puede utilizar para el bien o para el mal. Pero ya partimos del principio que nos ha cambiado la vida. Y que no tenemos una teoría social, ni tenemos una teoría ética que esté a la altura de la velocidad, la instantaneidad que tiene el mundo digital. En todo, en las relaciones humanas, está claro que si yo me voy con otra mujer estoy cometiendo adulterio. Digo, me voy con otra mujer a tomar una caña, no, pero... Ahora, ¿y una relación de cibersexo es adulterio o no? Una imaginación erótica, que eran los ejemplos de moral social de la época, ¿una imaginación erótica es adulterio o no adulterio? Bueno, pero ahora me lo imagino, imaginando que detrás de eso hay una señora, porque igual hay un señor con bigote, pero puede ser una señora. No tenemos una teoría social ni una teoría ética a la altura de esa instantaneidad, de esa capacidad de los datos. Ética de la información. Pues tenemos una ética de la información que era, yo tenía la información, yo hacía mi noticia, yo contrastaba la noticia, y ahora toma por saco foto, pum, bla. ¿Es verdad o mentira? Todos somos periodistas. Fijaros que esto es una curiosidad, pero si queréis hacer el estudio, los políticos que han dimitido por corrupción y los que han dimitido por algún Twitter o algún comentario en Facebook, Internet o un correo electrónico, han dimitido más por eso que por corrupción.
porque no tenemos una ética. Es decir, no sabemos, joder, hombre, pues todos sabemos, yo estoy seguro que os reviso vuestros WhatsApp y os echo del Espínola a la mitad, porque algún chiste, alguna cosa os pillo. Alguna foto de esta, que no, es que mi amigo del colegio me han mandado una foto, digo, sí, pero tú la tienes en tu WhatsApp. No tenemos, o sea, esa conexión es tremenda. Es tremenda. A mí me falta un poco, es decir, pienso en todo esto, ¿no? En esta reflexión y al mismo tiempo intento hacer un análisis educativo de hace, pues eso, no sé, pensamos en 50 años para acá y las cosas a nivel educativo han cambiado mucho. Y yo creo, tampoco yo soy una experta, pero podría pensar que es a mejor. Es decir, que ahora a nivel educativo, quizás por necesidad, o quizás por esa falta en la sociedad, o quizás por esa falta en la familia, que antes ya venía como mucho más implícita, ¿no? Pero a nivel educativo siento, o presiento, o intuyo, que incluso en las leyes se ve, ¿no? Cómo se tiende más a la persona, al alumno, a la individualidad, incluso a nivel pastoral, o sea, no sé, ahora hay que desvanarse los sesos, o sea, es decir, para poder llegar, transmitir, cosa que antes yo creo que estaba hecho, o sea, es decir, ¿sabes cómo decir? Es decir, que me parece que o bien lo piensas como esa esperanza de la que hablaba antes, ¿no? Es decir, jolín, estos chicos que se les está dando tanto que antes no se daba, o sea, estos chicos que desde bien pequeños ya están siendo educados desde la cooperatividad, desde la seguridad, desde, no sé, es decir, cosas que antes no se trabajaban tanto a nivel educativo. Mira, eso tiene que salir en algún lado. Te pongo un ejemplo. ¿No? Yo tengo 52 años, ¿vale? Yo en el colegio, yo estudié con los jesuitas, creo, no recuerdo, que no tuve ningún tipo de educación sexual, ¿vale? En mis tiempos había un nivel, me lo invento porque no me acuerdo, X de embarazo de adolescentes no deseados. Pues ahora lo cuadriplicamos. Cuando los adolescentes de ahora han recibido una educación sexual 500.000 veces más grande que la que yo recibí. Violencia de género. O sea, el gran paradigma es con el esfuerzo que se ha hecho legislativo y comunicativo, el gran problema que tenemos con la violencia de género, el gordo, es evidentemente los asesinatos que hay. El que está latente es el nivel de acoso sexual que hay en los adolescentes, en los institutos, que tienen muchos programas de perspectiva de género. Recursos tenemos como nunca en lo educativo. Lo que pasa es que se nos olvida algo, y es, te voy a poner con el ejemplo sanitario. Si yo puedo tener un sistema sanitario fantástico, pero si aumento mucho la contaminación, los hábitos y el estrés, el tema de droga, bueno, pues entonces al final, digo, me da igual tener una cama fantástica y un médico fantástico. Al final la calidad y la cantidad de vida viene más por el estilo de vida que por la atención sanitaria que exista. De hecho, España tiene mejor calidad de vida que algunos países que tienen prestaciones sanitarias por encima. Yo no digo que sea mejor o peor, yo digo que no va de manera homóloga ese enfoque, esa personalización con los frutos que sacamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la atención a lo fundamental, que son los contextos, las comunidades y los grupos humanos. Es decir, la comunidad, eso lo hemos visto en la crisis. ¿Quién ha respondido a la crisis? Cáritas, nada. Ha hecho muchas cosas. Quien ha respondido a la crisis es la familia. El agente educativo por excelencia es la familia. Todos conocemos a chavales en colegios súper guay, súper modernos, con mucho impacto, que éticamente y moralmente son pequeñita cosa, porque no hay detrás sustento, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo puedo hacer también la otra lectura, porque estamos en ese mundo paradójico.
Seguramente nunca ha habido tanta competitividad desde que hacemos aula cooperativa. Digo, son contradicciones que te encuentran mucha gente buena, creo que sí. Estáis vosotros aquí, escuchando un pesado un jueves por la noche. Fíjate, lo que no tenemos que hacer es ceñir el estado de la realidad a un estado de mayor optimismo o menor optimismo del que hace el análisis. Me explico. Durante la crisis, Mariano Rajoy a mí me llamó triste. Tú fíjate, Mariano Rajoy, digo que era como para ir a la feria con él. Bueno, pues me llamó triste. Triste porque daba unos datos contrastados. Y por eso uno es triste. Lo optimista sería haber dicho, hombre, no diga esos datos y di que la alcachofa está mucho más barata. O sea, no centremos todo en el estado de ánimo, sino hacia dónde vamos como sociedad, que hay unos avances evidentes. El tema de género hay muchos avances. Pero también no hay los mismos avances que se pueden pretender con lo que se ha invertido en esos avances. Y cuando digo invertido no digo solo económicamente, aunque también. Nunca se ha invertido tanto en eso, en lo cooperativo. Podemos decir que nuestro mundo hoy es más cooperativo. Pues a mí no soy mucho de hacer historias de si estamos mejor o peor, porque yo creo que las comparaciones históricas son siempre muy complejas, ¿no? Pero yo no diría que vivimos en un mundo cooperativo. La universidad. Pues yo recuerdo mi etapa universitaria como más cooperativa y menos competitiva. En hechos concretos, Los apuntes. Ahora los venden. O no los dan porque va a sacar mejor nota. Trabaja tú. Bueno, es verdad que estábamos los gorrones de apunte, que eso tampoco era bueno, pero yo creo que hay una trampa actual grande que se ciñe en decir, los que ven la realidad o los que ven aspectos de la realidad malos son pesimistas y los que ven aspectos de la realidad buenos son optimistas. Y hay una cierta psicología positiva que dice algo así, todo depende de cómo lo mires. De quién es el buen emprendedor social, aquel que donde todos ven problemas, él ve una solución. Bueno, es una gilipollez. Sino que se lo digan a esa persona que ha atravesado en patera el estrecho, que se le han muerto 2 hijos en el desierto de Argelia y que cuando llega a la costa de aquí lo meten en un CIE. Dice, este gilipollas que solo ve problemas. Esa psicología de solo ve problema el que quiere verlo es un insulto a los pobres, directo, pero muy directo. Yo estoy en distintos jurados de emprendedores sociales. No lo voy a hacer totalizante, pero la mayoría de los jóvenes emprendedores tienen más de una carrera, han estudiado en el extranjero y tienen una familia más o menos acoplada. Yo no le quito valor del esfuerzo, de la iniciativa, de la creatividad, que se la tienen todo. Pero en general los emprendedores sociales no nacen de los pobres. Claro que es mucho más fácil ver soluciones sentado y caliente que muerto de frío tiritando en el estrecho. Entonces, atendamos a la realidad y tratemos de ver los signos de esperanza y los signos de condenación que hay. Pero no los neguemos, los de negación, porque es que acabamos insultando a aquellos que son víctimas. Y es verdad, fijaros, si yo he querido transmitir algo esta tarde es un mundo nuevo. Y ante toda novedad, los que quedan más afectados son los más débiles. Los más fuertes acaban adaptándose mejor. Los más débiles acaban sufriendo los cambios. Y el mundo que vivimos es un mundo donde realmente estamos en un momento de muchas quiebras que podrán ir a mejor, pero el momento, o yo lo vivo así, es decir, tú te vas, si consideramos a la persona,
poshumanismos, los ciberhombres y cibermujeres, la inteligencia artificial podrá traer elementos tremendamente positivos, pero hay un órdago a lo humano ahí como la copa de un pino, y tendremos que adaptarnos y tendremos que ver cómo se hace. No estamos educados para eso, La realidad va por delante de la educación. Pero en el mundo social, un mundo social roto, un mundo social que es menos pobre de lo que era, pero que es más roto de lo que era, y con una expectativa de esperanza menor de lo que era. El mundo ecológico, pues podemos ver signos positivos porque es verdad que hay una mayor conciencia que la que tenía mi padre, pero la degradación va mucho más rápido que la conciencia. Es decir, ¿cómo lo asumimos? El mundo de la seguridad. Pues hay múltiples ejemplos de que el mundo no es más seguro de lo que era. Algunos se atreven a decir que incluso menos seguro que la Guerra Fría, ¿no? Y la teoría de la Tercera Guerra Mundial, que el Papa defiende, de que no, es una guerra mundial a cachitos, ¿no? Por el volumen de pequeñas guerras que hay en activo en muy distintos sitios. Claro, también es un mundo donde hay muchos movimientos de alterglobalización. Bueno, pues son también elementos positivos. Hay una mayor conciencia ecológica, hay una mayor sensibilidad ante las diferencias sexuales, de género, bueno, en algunos sitios, porque en otros no, ¿no? Es un mundo donde el tema de los populismos, de derecha o de izquierda, o sea, el mundo de la democracia tal como lo hemos conocido desde después de la Segunda Guerra Mundial, se está cambiando radicalmente. Tenemos ejemplo en España, Entonces, bueno, pues un mundo que estamos en un tiempo eje que nos ha tocado vivir y que es muy incierto y muy complejo. Yo pongo un ejemplo que es verdad que es muy tonto, pero a mí mi padre, cuando terminé el colegio, me dijo: hijo, si tú estudias una carrerita, te saca tu estudio, te comprará un pisito, encontrarás una mujercita, tendrás hijitos. Yo he cumplido ese ciclo. Mi padre tuvo capacidad de profecía sobre mi vida dentro de un ciclo. Si tú haces esto, te pasará esto. Yo eso no se lo puedo decir a mis hijos. Igual van a estar mejor que yo. Todas las evidencias aportan a que la generación posterior a la nuestra va a estar peor que nosotros. Pero, bueno, digo, vamos a suponer que vamos a estar mejor. Pero yo no tengo capacidad de profetizar qué va a ser de él. Porque vivimos en esa incertidumbre. Igual va a ser mucho mejor. Igual, también es verdad que está viviendo cosas que yo no viví, pues ya está en el extranjero, ha viajado, ha tenido que vivir fuera, bueno, pues ya ha vivido cosas que yo no viví con su edad y que yo creo que le enriquecen, pero también en esa incertidumbre de qué va a ser mañana, ¿no? Entonces, la esperanza no es una actitud psicológica. La actitud psicológica es el optimismo. La esperanza es una actitud que es capaz de ver luz en el naufragio, cosa que el optimismo con dificultad. Y por eso es una constelación de chispas que te permite tener una visión global, pero al final son chispas. Y creer contra toda esperanza, o sea, ver la esperanza donde nadie ve la esperanza, es una virtud teologal, o sea, es un don, no es ni siquiera una actitud psicológica, una actitud personal o humana, ¿no? Me he enrollado mucho con esto. Pero de verdad que lo que quiero transmitir es, evidentemente yo creo que esto tiene elementos muy negativos directos, pero no todos son negativos. El tema negativo o complejo es que estamos en un momento de cambio. Pongo otro ejemplo aquí para la vida religiosa. ¿Cómo va a ser la vida religiosa dentro de 6 años? Fijaros, estoy diciendo 6, Cuando tú entraste al noviciado, ¿te hiciste esa pregunta? Una novicia que entrara hoy se diría: ¿para qué voy a entrar? Me voy a esperar unos años a ver qué pasa. Pues, ¿es malo o es bueno? Jope, pues yo no tengo
capacidad de ver, pero que va a ser tremendamente distinto y que eso las congregaciones religiosas lo viven con angustia, eso está ahí. Y es verdad que después, en un tono espiritual, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, la gracia de Dios que nos creó, pues también que la última cierre la puerta. Bien. Pero, joder, la que le toque cerrar la puerta... A ver, joder, estamos mucho más educados los cristianos laicos y todo, digo, con lo cual, ¿qué más da que se acabe la vida? Joder, pues yo no me atrevería a decir... Bueno, que estemos mejor formados tampoco, así en general, hay laicos muy bien formados y aquí estáis, pero no me atrevería a decir que tampoco estemos mejor formados. Igual que la imaginación pastoral, ahora mucho más escasa que en los años 70, mucho más escasa. Y volvemos a retórica muy antigua. Hay excepciones, pero en el global de las diócesis, muy tradicional. Incluso ya hemos cambiado la confirmación, ahora se confirman antes que se... Digo, estamos volviendo a la época de mi madre. Pues estamos en un momento de cambio. ¿Qué va a ser de la Iglesia? Yo estoy muy preocupado en el ámbito eclesial porque estamos en un momento muy complejo de ruptura eclesial. O sea, estamos en un momento precismático, donde cardenales de la Santa Madre Iglesia acusan al Papa de no ser un Papa legítimo y con muchos poderes detrás y con mucho dinero detrás. Estamos en una Iglesia rota por el tema de los abusos. Es muy gordo el tema de los abusos, porque ha sido un tema muy importante, no solo que haya pasado, sino que se han cerrado los ojos ante lo que ha pasado. Bueno, pues un momento de cambio en la Iglesia grande. Hay poco ¿no? Muy excesivo en la Iglesia. El tema de las ejecuciones, el tema de los
mucho derrotero, entonces pues por libre puedes hacer cosas, pero al final necesitas a alguien que te sostenga, y ahí la comunidad, una comunidad, ¿no? Y incluso en la participación política también, yo creo que ahora mismo es un momento de mucha confrontación, y que ahí también ese tema de un sostén que alimente, que ayude, me parece que es clave en este momento vital. Yo llevo años diciendo que la gran revolución pendiente es la revolución comunalista, no comunista, comunalista. Es decir, ¿qué papel le otorgamos a la comunidad? Porque fíjate, también en el terreno pastoral, el esfuerzo de personalización ha sido un esfuerzo que hemos perdido en lo comunitario y hemos acabado en un individualismo en vez de en un personalismo comunitario, porque al final somos hijos de nuestra sociedad, ¿no? Ese colchón de lo comunitario, ese generar capital social, es básico para la supervivencia personal. Cuando hablo de supervivencia no digo física, sino emocional, de sentido, de creencia, como para lograr transformar algo. Y en eso la Iglesia tenemos que aprender un montón. La vida religiosa, y volviendo a ese ejemplo, tendrá que trabajar en red y ser red. Ya no solo trabajar en red, que ya se trabaja más que se trabajaba, sino ser red. Y sin embargo en la Iglesia sigue existiendo un parroquianismo tremendo, ¿no? Y una disección carismática que a veces lleva al ridículo. No, mira, si nosotros somos de espiritualidad ignaciana, pero somos distintas que las primas de enfrente, porque en realidad nuestra fundadora quiso, bueno, está bien volver a la fuente, pero el futuro va a ser mucho más mezclado, mucho más mixto, mucho más mestizo. En el mundo del ámbito de las ONG, bueno, pues yo creo que la pluralidad es buena porque cada uno aporta un elemento, pero esa pluralidad tiene que tener un momento de conjunción, de comunión, de compenetración, porque si no es que no vamos a lograr ni sobrevivir económico-financieramente, ya no solo como sentido y como acción. El futuro está en lo comunitario y en las redes. Yo eso sí que me atrevo a profetizarlo. Y no en las redes sociales en el sentido digital, que también que ayudarán, sino en las redes realmente de capital humano, de capital social. Y en eso seguramente no hemos logrado adaptarnos comunitariamente a un entorno de tardomodernidad o de posmodernidad. No hemos adaptado de una manera compleja, porque la comunidad es muy bonita, pero la comunidad es muy jodida. O sea, la comunidad siempre es pérdida de individualidad, ¿eh? No lo vendan como lo vendan, ¿eh? O sea, vivir en comunidad significa que tú pierdes elementos de tu individualidad. Trabajar en comunidad, trabajar en red, significa que tú pierdes elementos de tu autonomía. O sea, tú lo cedes, no te la quitan. Entonces, evidentemente tiene elementos tremendamente positivos, pero tiene elementos muy complejos. Y vivimos en una sociedad muy individualista. O sea, curiosamente nunca hemos estado tan conectados como ahora, y sin embargo nunca hemos estado tan desconectados en lo comunitario en los países del norte, ¿no? Los países desarrollados. Cuestión que aquellos que vivieron hace 30 años, por ejemplo en Centroamérica, cuando vuelven ahora dicen, jope, ¿cómo se ha perdido el aspecto comunitario? Porque, claro, el ámbito digital, el ámbito cultural penetra como nunca, como nunca. Y esas comunidades populares que luchaban por su liberación, dice, pues hay personas aquí peleándose por un cacho de terreno. Evidentemente con mucho más vida comunitaria que la que tenemos aquí, muchísima más, ¿no? Pero con una tendencia que no va ahí. O los grandes barrios populares alrededor de las grandes capitales, bueno, pues podemos categorizarlos ya como espacios muy individualistas también. No solo pobres y con complejidades como las que han podido existir siempre, sino también con una categoría mucho más individualista, ¿no? Las religiones se han hecho mucho más individualistas. El abuelo de mi mujer, que murió con 103 años, era del Bierzo, y él decía, a misa hay que ir aunque sea a ver a los amigos. O sea, la parroquia era un espacio de socialización.
Después, si cree en Dios o no cree en Dios, hay que ir a ver a los amigos, ¿no? Ahora, las parroquias son espacios de servicio religioso. Voy a misa, voy a la comunión, voy a confesarme, dependiendo del ámbito de la cosmovisión que tenga, ¿no? A rescatar, por ejemplo, el nivel de lo que fueron las parroquias en el posconcilio, de espacios comunitarios, espacios antropológicos, de estar, no solo de hacer, sino espacio antropológico de estar. Yo mi primera excursión la hice en la parroquia, mi primera película la vi en la parroquia, mi primera novia me la eché en la parroquia, es decir, que al final era un mundo, y ahora es un centro comercial de lo sagrado, donde yo compro o vendo, pago o no pago, ¿no? Eso en la vida religiosa se ha mantenido más. Es decir, cuando tú ves a la gente que está ahí alrededor de comunidades religiosas, esa cualidad comunitaria yo creo que es más densa que en la vida diocesana, no siendo tan densa como lo fue, ¿no? Por ejemplo, en mis años mozos era muy típico alrededor de las comunidades religiosas, pues comunidades de vida, y de vida en el sentido amplio del término, o sea, irse a vivir juntos, ¿no? Y nos íbamos a vivir juntos dentro de un carisma, no era una tercera orden, era una cosa peculiar, novedosa. De eso ahora hay poquísimas experiencias, hay algunas, pero poquísimas. Algo que se empezó a intuir de comunidades mixtas, religiosos, laicos, laicas, bueno, pues tampoco acabó de cuajar, y sin embargo son espacios que tendremos que rescatar sin duda en el futuro, ¿no? Desde esa clave comunitaria. Bueno, pues ya es la hora, ¿no? Ya nos vamos, ¿no? Pues mi abuela me decía, hijo, tú ideas no tienes, pero palabra, bueno, pues ya lo habéis comprobado, que mi abuela tenía razón, que era quien mejor me conoció en mi vida. También tienes ideas. Alguna me tropiezo, sí. Pues muchas gracias. Nada.